Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Estamos en vivo 12:31 minutos, iniciando este ciclo 2022 de este espacio que propone justamente abordar temas de actualidad, aquí desde el ITUS, desde el edificio Ética en Santa Fe. Agradezco a toda la gente del ITUS, a la gente de técnica, a la gente de audiovisual, a todo el equipo de personas que hacen este programa para, hacerlo todos los viernes, 12:30, como lo hemos hecho el año pasado. Nos vamos a meter en el tema de hoy, tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. Vamos a estar abordando con especialistas de la Universidad Nacional del Litoral, por supuesto, investigadores, docentes, para que en cada área tengamos una visión de lo que pasa con el contexto histórico, con lo que pasa en Rusia y en Ucrania también en cuanto a las consecuencias que tienen para el globo en lo económico. Y por supuesto, también vamos a tener la participación de estudiantes que por allí dejan sus preguntas, dejan sus voces y quieren saber acerca del tema. Para aproximarnos a lo que está pasando en esta región del mundo, tenemos este informe. В стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania. Tras un mes de conflicto, crece la tensión y la incertidumbre mundial. ¿Cuáles fueron las causas que desencadenaron la guerra? En 2013, Ucrania estaba muy cerca de entrar en la Unión Europea, algo que reclamaba gran parte de la sociedad. Pero el presidente ucraniano hizo caer el acuerdo y desató una ola de protestas sociales muy grandes que terminó con su renuncia. Pero la paz estaba lejos de llegar. Grupos prorrusos tomaron la península de Crimea y luego de hacer un referéndum, Rusia anexó el territorio como suyo. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Si bien la comunidad internacional no lo reconoce, ese territorio ya responde a Putin. Сейчас на этом направлении, и мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому A pesar de las amenazas de la Unión Europea y Estados Unidos, Putin decidió actuar y atacar. El gran objetivo de Rusia es evitar que la OTAN se acerque aún más a sus fronteras. La invasión ha desencadenado una grave crisis humanitaria y económica. ¿Cómo impacta este conflicto en el orden mundial? Estamos en Paraninfo, un espacio para construir conocimiento en vivo desde el ITUS. Y hoy estamos hablando de la guerra Rusia-Ucrania, estamos hablando de más de un mes de conflicto y tenemos invitados especiales aquí a este programa. Lo recibimos a Pablo Olivares, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Pablo, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Qué decís? Un gusto. Un gusto. Bueno, también estamos con Germán Coronel, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Cátedra Teoría de las Relaciones Internacionales. Germán, ¿cómo andamos? Un gusto. Muy buenas tardes. Y también recibimos a Mariana Tetamanti, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, de la Cátedra Historia Europea sobre todo. Así que sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar. Bueno, queríamos hacer un pantallazo también para aproximarnos al tema, Mariana, con el contexto histórico. ¿Cuál es la relación por allí Rusia-Ucrania? Bueno, Rusia y Ucrania tienen una larga tradición, digamos, de unión en cuanto a sus historias. Ucrania formó parte del vasto imperio zarista por varios siglos. Y luego con la Revolución Rusa del 17, se independiza ese territorio y luego en el 22, cuando se conforma la Unión Soviética, Ucrania forma parte de esas repúblicas que formaban parte de la Unión, entre las que estaban también Bielorrusia, Rusia, Azerbaiyán. Entonces es un territorio que históricamente los rusos han considerado como importante
para protegerse como un cinturón de protección frente a las potencias occidentales y el posible avance de las potencias occidentales. Entonces, los intereses que tiene Rusia en este territorio son, en este sentido, geopolíticos y también, bueno, porque tienen una importancia industrial. Kiev había sido la capital de Ucrania. Kiev había sido una de las regiones más importantes en el proceso de industrialización de la Unión Soviética, también por su lugar como potencia nuclear. Tenemos ahí a Chernobyl. Y Crimea, que es, bueno, sabemos que en los últimos años se ha independizado de Ucrania y ha pasado a pertenecer a Rusia, también es un lugar estratégico para los rusos porque es el único lugar, digamos, que tiene desembocadura al mar y esas posibles conexiones con el comercio internacional están en la península de Crimea. Entonces, bueno, ahí, digamos, hay un vínculo también importante en cuanto a lo económico, a lo comercial de ese territorio. Entonces, bueno, me parece que digamos, no podemos entender este conflicto y la necesidad de invadir Rusia de invadir Ucrania por parte de los rusos si no tenemos en cuenta ese contexto, digamos. El país fue invadido el 24 de febrero de 2022 de parte del presidente Putin. ¿En qué contexto, cómo es el mapa internacional, Germán, en cuanto a cómo está el mundo en este momento, en este año, ¿no? Bien, sí, la invasión de Ucrania se da en un contexto de lo que los especialistas llaman el declive hegemónico de los Estados Unidos. Esto ha dado lugar a que otros actores en la escena internacional aparezcan y adquieran nuevo estatus internacional. Y bueno, es un declive hegemónico que viene transcurriendo en las últimas décadas y que, bueno, se ha hecho con mayor potencia en la administración Trump, que ha tenido un repliegue en las posiciones que tenía Estados Unidos en importantes espacios internacionales, que también se evidencia en la negativa de Biden en aportar tropas en este conflicto bélico, y que por otra parte las instituciones que en otro momento sostenían el orden liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial no pueden sostener este vacío de poder que hace Estados Unidos. Eso se evidencia en el empantanamiento en que está la Organización de las Naciones Unidas a partir del veto de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y por ahí la inoficiosidad de las declaraciones que puede tener la Asamblea General por mayor repudio que puedan transmitir respecto de la invasión de Rusia. También es importante advertir que bueno, esto se da en un contexto de una crisis de las democracias en el mundo, hay un repliegue de las democracias en el mundo. Hay un índice de la democracia que elabora The Economist que marca que el 2021 fue el peor de los últimos 15 años para las democracias en el mundo. 74 estados han retrocedido en términos de calidad democrática, y esto también va de la mano del aumento de una visión iliberal del mundo. Creo que en este sentido el avance iliberal sobre las instituciones del orden de la democracia, por ejemplo, es importante hablar del ascenso de China, si bien está mucho más relacionado con la cuestión económica, pero también viene de la mano de esta visión iliberal del mundo. Y China ha tenido en esta situación un balance incómodo, diría yo, porque por un lado se ha mostrado sensible a las preocupaciones rusas respecto de su seguridad y del avance de la OTAN sobre lo que en otro momento hubiera sido la esfera de influencia soviética, pero a la vez China tiene que reafirmar el principio de la integridad territorial, que mejoraría la posición ucraniana en este caso, porque China tiene sus propios conflictos internos en Taiwán, en Hong Kong, que no sostenerlos de otra forma sería un grave conflicto para sus intereses. También es incómoda esta situación para China porque ellos están desarrollando uno de los proyectos estratégicos más importantes del presidente Xi, que tiene que ver con la reconstrucción de la antigua ruta de la seda que pasa justamente por Ucrania y por Rusia. China tiene demasiados conflictos abiertos como para meterse. Exacto, está ahí en un balance incómodo. Hasta ahora no se ha mostrado del todo proclive a la posición rusa,
ni tampoco a despegarse del todo de las posiciones occidentales, porque también tiene un vínculo importante con Europa y Estados Unidos. Pablo, ¿qué significa una guerra para el mundo, en un mundo globalizado a nivel económico, ¿no? Bueno, hablar creo que del caso de esta guerra es un excelente ejemplo académico de lo que es una economía globalizada. ¿Por qué? Por ejemplo, para el caso de Argentina y la mayoría de Latinoamérica, la relación comercial o financiera con los dos países que están hoy en conflicto bélico, más allá hay uno que ataca y uno que es atacado, la relación es muy baja. Es decir, en Argentina el 1% de las exportaciones y el 1% de las importaciones aproximadamente tienen que ver con estos dos países que están en conflicto, por lo cual desde ese punto de vista parecería que el impacto directo es bajo, pero el impacto indirecto es muy significativo. ¿Por qué? Porque este conflicto lo que ha generado son efectos en los grandes agregados económicos mundiales, principalmente por efectos primero, el mundo venía recuperándose del COVID, una demanda creciente que sea crecer la economía, recuperarse la economía, pero a través de una atracción de demanda, y esto lo que hace es generar un problema de oferta en dos elementos fundamentales. Petróleo, que es uno de los principales exportadores de gas y petróleos, principalmente Europa, pero también fuera de Europa, Rusia, y que con motivo primero del conflicto y segundo de las medidas de sanción, esa oferta no deja de estar, y el mundo hasta el día de hoy, más allá de todo el cambio energético que se quiere hacer, sigue funcionando a petróleo, con lo cual hay un problema con la oferta de petróleo, y también son dos países que proveían principalmente en dos commodities muy importantes como aceite de girasol y principalmente trigo, por lo cual ha generado una restricción de oferta de commodities energéticos y commodities agropecuarios que ha hecho crecer el precio de estos dos, escasear y crecer el precio de estos dos commodities, con lo cual ha generado tensiones en los precios internacionales que también, previo a la guerra, esta recuperación económica del mundo venía generando tensiones inflacionarias, con lo cual lo que amenaza, lo que genera esta guerra como un impacto ya inmediato es un incremento de precios internacionales y las acciones de las políticas económicas de las principales potencias para controlar esos efectos inflacionarios, que son usualmente por las autoridades monetarias, de incrementar las tasas de interés, y eso enfría, con lo cual lo que vamos a ver en breve es una disminución del crecimiento económico mundial, aproximadamente 1 punto, se estima que puede ser más, Europa puede ser de 2 puntos el menor crecimiento que va a registrar, e incremento de precios que se van a filtrar en nuestros países a través de la balanza de pagos. Por un lado, por crecimiento de precios agropecuarios, que Argentina va a poder incrementar sus exportaciones, el valor de sus exportaciones, pero que se le van a filtrar a los precios internos por la famosa ley del precio único, que es decir, el mayor precio internacional, con un determinado tipo de cambio, hace crecer los precios internos, eso genera una tensión con los sectores agropecuarios y la famosa mesa de los argentinos. Y por otro lado, se filtra un efecto mucho más potente a través de la importación de la energía. Lamentablemente Argentina hace tiempo perdió el autoabastecimiento energético, con lo cual la necesidad de energía va a hacer que esa mayor importación de energía a mayor precio y con escasez genere un incremento de precios adicional a los que ya venimos teniendo internamente. Yo no sé si sorprende a ustedes, pero sí al mundo la consecuencia inmediata y de todos los ámbitos que rodean a lo económico, ¿no? Es hoy. Es porque el efecto de todos los episodios de una economía global y con las tecnologías de información, es decir, la interconexión del mercado que existe, es que no solamente opera por los hechos en sí, sino por las expectativas que generan los hechos en sí en los múltiples actores. Digamos, un episodio lo que hace es generar consecuencias directas de ese episodio, pero expectativas en los demás actores que observan esos episodios y proyectan posibilidades de escenario a futuro, y las autoridades que actúan en función de esas posibilidades que pueden, ocurrir. Con lo cual, en un determinado momento estaban ocurriendo sucesos, pero al mismo tiempo acciones, no solamente en base a esos sucesos, sino en base a la prospección futura que esos sucesos van a generar. Aprovecho a Mariana y a Germán porque tiene que ver con lo internacional y también con lo histórico. ¿Cómo queda, cómo es hoy la polarización? ¿Cómo queda el mapa mundial? ¿Cómo ven a los dirigentes actuales actuando en esta guerra, ¿no? Bueno, se da un escenario claramente de polarización. Hay que recordar, como antecedente lo que sucedió en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Que
teníamos dos ejes, uno desde el punto de vista defensivo representado en la OTAN, que hoy también es un actor importante en este conflicto, y del otro lado teníamos lo que fuera el Pacto de Varsovia. En este momento, bueno, la situación ha hecho que los estados se vuelvan a polarizar, probablemente no en la forma en que sucedió en la Segunda Guerra Fría, pero hay analistas que están haciendo comparaciones con ese momento. Y sí es cierto que muchos de los estados que en ese momento formaban parte del Pacto de Varsovia, hoy, a partir de la política de puertas abiertas que tiene la OTAN, es decir, de la incorporación libre de otros estados al pacto defensivo de la OTAN, se han incorporado, y bueno, esto es un poco el recelo que genera en Rusia respecto de sus posibilidades defensivas, digamos, por el avance de la OTAN en estos países. Como hoy Germán decía, de este derrumbamiento del poder norteamericano en el mundo y que se cristaliza en el fin de ese mundo unipolar y el avance de un mundo multipolar, que aparecen nuevos polos de poder, pero con la novedad, a diferencia de la Guerra Fría, de que los otros polos de poder no están en Occidente, sino que están en Oriente. Y aparece, claro, antes era Occidente-Oriente. Claro, ahora aparecen, digamos, países como China liderando esto, y Rusia también, la India, Japón, que lideran, digamos, económicamente, pero también geopolíticamente, todo el avance, digamos, de este derrumbamiento del poder de Estados Unidos. Y Rusia queriendo, digamos, también jugar un papel importante en ese sentido. Hablamos también de la cuestión humanitaria, ¿no? ¿Cómo han actuado los países europeos en cuanto a los civiles, a la gente que, bueno, tiene que irse del lugar, ¿no? Bueno, sí, este conflicto ha generado una de las mayores catástrofes humanitarias que conocemos en la historia reciente, y por lo que estamos viendo, digamos, los ucranianos que han tenido que movilizarse en virtud de este conflicto han sido recibidos por la Comunidad Europea con mucha facilidad y sin problemas, como si creo que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? A diferencia de otros momentos, de otros conflictos bélicos en los que los desplazamientos y la recepción de los desplazados ha sido un poco más traumática. Les quiero preguntar también, no sé si como docentes, pero sí como espectadores a lo mejor de la cobertura de los medios internacionales y nacionales también respecto de la guerra. ¿Qué es lo que se muestra? ¿Qué es lo que ven ustedes que se muestra? Digamos, si hay bajada ideológica, si tienen algún tipo de sesgo. ¿Cómo ven la cobertura mediática de la guerra? Yo, Pablo, dale. Creo que es obvio que uno tiene que estar siempre atento, no a no tener en cuenta los contenidos, pero a tener en cuenta que siempre se filtra algún contenido de una, no sé si bajada de línea, un concepto, porque esto es supranacional, pero sí ideología. Estamos en Occidente, la mirada del conflicto a los ojos de las democracias capitalistas, claro que es lo que nos llega principalmente. Eso lleva a decir, bueno, hay una víctima, un victimario, que coincide con agresor y agredido, que eso le da mucho más fuerza, creo que facilita el mensaje, pero digamos, creo que uno cuando empieza a hurgar un poco los motivos, creo que a Putin, como líder en este caso, o a Rusia, le asisten, digamos, razones para el planteo que hace. Lo que creo que es, digamos, muy cuestionable o deleznable son los medios o la forma de resolverlo, pero cuando uno hurga en los motivos por los cuales esto se desencadena, Rusia, digamos, planteado en un escenario inverso, seguramente coincidiríamos que Estados Unidos, cualquier potencia occidental que le suceda lo mismo que con Ucrania, con un vecino, posiblemente tenga para plantearlo. El problema es que llevarlo a una guerra con la atrocidad que significa fuerte, pero claramente los medios, con sus enviados especiales, con la manera en que esos mecanismos, sobre todo en los países faltos de recursos, quien costea el envío de los reporteros y demás, uno sabe que ese filtro ideológico existe.
pero eso no hace que los hechos que uno visualiza existan. Inherente también al ser humano esta cuestión de buscar el bueno y el malo, ¿no? De ponerse de un lado o de otro, ¿no? Y también, sin embargo, digamos, la utilización, digamos, los medios de comunicación son parte de la guerra. Las guerras contemporáneas, digamos, podemos decir, qué sé yo, me arriesgo a decir, no desde la Segunda Guerra Mundial, pero sí desde la Guerra de Vietnam, digamos, el papel protagónico que tienen también como factores que inciden en, digamos, los resultados también de los conflictos bélicos. Ahí los medios de comunicación van a ser muy importantes. Si pensamos, Putin como fundamenta, digamos, por qué invade Ucrania, utilizan eslogans, digamos, también, digamos, con fuerte repercusión mediática, y lo mismo hacen los dirigentes ucranianos. Digamos, acá los medios de comunicación son, sin dudas, grandes protagonistas. Vamos a estar escuchando a los estudiantes. ¿Qué quieren saber? ¿Cuáles son los temas de interés respecto de este conflicto, de esta guerra en Ucrania? Y por supuesto, bueno, vamos a estar respondiendo estas preguntas aquí en el Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Seguimos en vivo en Litus, en el Paraninfo, un espacio para construir conocimiento, con la participación, en este caso, con el tema que nos convoca hoy, que es la guerra Rusia-Ucrania. Vamos a estar escuchando estudiantes que quieren preguntar a los especialistas, a los docentes que han venido a visitarnos hoy. Vamos a arrancar con preguntas de ellos. Vamos a escuchar la pregunta de Marcos Ambrosini. Él es estudiante de la carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Hola, buenas, soy Marco Ambrosini, estudio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL y quería hacer la pregunta de si la guerra entre Rusia y Ucrania va a tener incidencia en los precios del gas acá en Argentina, porque tengo entendido que son grandes exportadores, tanto Rusia como Ucrania, de gas a todo el mundo, y bueno, si va a tener una gran incidencia tanto en el precio como en las exportaciones hacia nuestro país de este recurso. Muy bien. Bueno, Pablo, algo hablamos del contexto internacional, pero ¿qué pasa también con el gas en nuestro país? Tanto el gas como el petróleo. Argentina perdió el autoabastecimiento de lo que es hidrocarburos energéticos, con lo cual importa, y un 10% de las importaciones argentinas son de ese rubro. Lo que va a aumentar claramente es el costo para el país, es decir, nos va a demandar más divisas y por cada, medida, unidad de compra de petróleo o de gas, vamos a tener que pagar más todos los argentinos. Ahora, el precio que va a tener que pagar el usuario, ya sea de la nafta en el surtidor, del gasoil en surtidor o del metro cúbico de gas puesto eso dependerá de cuánto el Estado Nacional decida subsidiar ese incremento y no trasladarlo al usuario. Ahora, eso acontece en otro tema que no es hoy, pero que es contemporáneo, que es el acuerdo con el FMI, donde uno de los elementos que se solicita es que se reduzcan ya los subsidios que estaban antes de la guerra, con lo cual la respuesta es el costo. Claramente Argentina va a pagar un costo mayor de gas y también de petróleo. Cuánto más va a pagar el usuario en su uso habitual, sobre todo el residencial, dependerá de cómo el gobierno haga actuar la regulación, cuánto deje trasladar ese incremento de costo de importación al precio final o cuánto decida subsidiarlo y cómo manejar esa tensión con el FMI. Tiene un costo, entonces. Escuchamos la próxima pregunta. ¿Cuáles son los intereses de la OTAN en este conflicto? ¿Por qué les interesa Ucrania? ¿Cuáles son los intereses en particular de la OTAN?
Bueno, el principal, hay que recordar la OTAN, que es, ¿no?, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización de carácter defensivo que representa los intereses del eje atlántico, América del Norte y Europa, y su principal interés es la defensa de las posiciones europeas, sobre todo, bueno, hoy comentaba Pablo algunas razones que podía tener Rusia, ¿no?, para tener este posicionamiento. También la OTAN tiene fundamentos para mejorar sus posiciones defensivas por el avance expansionista de Rusia, que quedó evidenciado en la invasión de Crimea. Así que ese es el principal estímulo que tiene la OTAN en este momento de mantener sus posiciones, además de que quieren evitar que que Rusia pueda, a partir del uso de la fuerza, determinar la política exterior de un Estado. Eso también sería un antecedente grave para el escenario internacional. También que Rusia no deje en una situación de burla a esta política de puertas abiertas que ha tenido desde los 90 la OTAN. Esos son principalmente hoy los intereses que manejan en esta situación. Tenemos una pregunta más de otra estudiante, la escuchamos. Buenos días, mi nombre es Rocío Chepare y yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Mi consulta estaba orientada a cuál ha sido la recepción de los demás países de la Unión Europea para con los refugiados de Ucrania. Y luego, también otra consulta que tenía era cuál es el lugar que ocupa la revolución tecnológica en los conflictos bélicos del siglo XXI como el que estamos viendo actualmente. Algo charlábamos antes de entrar al aire que tiene que ver, digamos, con un mundo nuevo, con avances tecnológicos, con cohetes que permiten conectar un punto al otro del mundo, las cuestiones de las redes, las cuestiones de la tecnología bélica, es impresionante verlo, ¿no? Sí, digamos, cada vez la tecnología juega el papel cada vez más predominante. Hoy mencionábamos los medios de comunicación, pero bueno, todo el armamento cada vez más sofisticado, el uso de, la posibilidad de, también eso es un peligro, del uso de armamento nuclear, en esta guerra, digamos, aparece claramente. Ese es uno de los puntos más preocupantes, Sí, Germán, sí. ¿no? El tema del uso nuclear. Sí, sobre todo porque las potencias que están involucradas en el conflicto tienen capacidad nuclear, y es una de las razones también por las que todos los actores se han mostrado bastante preocupados de no generar una escalada que pueda derivar en un conflicto de este tipo. Hay un tema tecnológico que atraviesa lo económico y que en otras guerras no fue tan intenso como está aconteciendo ahora. Si uno se pone a ver la posición que han tomado las empresas, no solamente que no tienen que ver con el rubro tecnológico, digamos, sobre todo aquellas que estaban instaladas en Rusia, la posición de o no comprar más a Rusia o no producir o levantar su situación, pero además aquellos vinculados con la tecnología, como por ejemplo medidas que han tomado grandes respecto de redes sociales con contenidos provenientes de Rusia. Es decir, es una paradoja de que los grandes ideólogos de las redes sociales han tenido que actuar de una manera censurar por el bien, pero contenidos que provenían de Rusia para evitar en principio la confusión, el uso estratégico. Pero otro tema también más importante, si uno ve por ejemplo el levantamiento del perfil de Elon Musk, que digamos le está proveyendo la propia infraestructura corporativa, ya no de países, a nivel digamos geoespacial, para Ucrania, para evitar que Ucrania se quede incomunicado. Es decir, es la primera vez que aparecen grandes corporaciones para participar con las capacidades que antes solamente los países tenían en un conflicto. Agradecemos también a los estudiantes que han participado con otras preguntas también, a Natalia Orsi, a Constanza Dos Santos también de la Facultad de Humanidades y Ciencias, porque bueno, han hecho preguntas que ya han sido contestadas a lo largo del Paraninfo. A modo de cierre, saber qué piensan que va a pasar con el futuro en cuanto si hay una negociación de paz posible. ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que es complejo, ¿no? Diría un lugar común, pero sí hay una situación de alguna encerrona política en este momento porque, bueno, una de las peticiones más fuertes de Rusia es la neutralidad que debería establecer Ucrania en su propia constitución respecto de su no participación en la OTAN. Y esto es justamente una de las cosas que aparentemente no está dispuesto a negociar la OTAN respecto de Ucrania y respecto de otros países. El rol de la OTAN se ha visto revalorizado en este conflicto. De hecho, algunos países que se habían mostrado neutrales respecto de la OTAN ahora han, en los últimos días, manifestado su vocación de pertenecer. Así que lo veo difícil de momento. Puede ser que, bueno, con el tiempo se puedan generar algunas situaciones de solución o de mayor encuentro entre las posiciones. Mariana. Sí, no, comparto lo que dijo Germán. Me parece que lo que también podemos pensar en el futuro es un mayor, complicación, digamos, de ese escenario de enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Me parece que esa es una, digamos, si tenemos que hacer futurología, una cuestión es que me parece que se pueden ir dando. ¿Pablo? Sí, creo que hay dos cuestiones muy claras, digamos, desde el punto de vista de lo que la historia nos ha mostrado. Primero, que estos episodios, una vez que finaliza lo bélico, los problemas económicos, los efectos económicos no terminan el día que haya un cese el fuego o un fin del conflicto bélico. Los efectos persisten. Y segundo, es que también la historia nos ha mostrado que cuando ha habido conflictos bélicos con participación a escala global, aunque el conflicto, la guerra en términos concretos se ejecuta en dos países, están interviniendo a escala global, el mundo no es el mismo después que acontece. Entonces es muy probable que haya cambios que inclusive impactan en las alianzas económicas, en los bloques y demás, con lo cual creo que no es que sea disruptivo totalmente, pero el mundo no va a ser idéntico al que entró antes de esta guerra. Pablo, Mariana, Germán, gracias por el aporte, valorable desde el punto de vista que nos hemos aproximado a la cuestión y bueno, entendemos un poco más lo que está pasando en esta parte del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos el próximo viernes en vivo desde las 12:30 en el Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Muchas gracias.